Le comento que se moderniza el anillo periférico para que sea más seguro, así lo afirmó el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Este es un tema muy importante, pues las defunciones ocasionadas por el tránsito son la segunda causa de mortalidad en adultos de entre 15 a 29 años. El gobierno del estado construye calles laterales en el anillo periférico para que sea más seguro, afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal al inaugurar el 11º Seminario de Ingeniería Vial. Que donde tenemos más accidentes viales en el estado de Yucatán, pues es nuestro anillo periférico. Estamos haciendo las gestiones necesarias para que podamos tener las laterales de este periférico que ya van avanzadas, que es algo que se ha hecho a lo largo de los años y que este año vamos a seguir avanzando en ellas. El presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Humberto Ibarrola Díaz, refrendó el compromiso de la organización con la movilidad, la seguridad vial y la infraestructura para el transporte. El número de muertes causadas por el tránsito ha seguido aumentando en casi toda la región de América. En el 2016, el año más reciente, con datos disponibles, 154,000 personas perdieron la vida por esta causa. Las defunciones ocasionadas por el tránsito son la segunda causa de mortalidad en adultos de entre 15 a 29 años. Lo que subraya la necesidad de priorizar la seguridad vial, en particular en la agenda de salud pública de los adolescentes. Los peatones, ciclistas y motociclistas son los usuarios más vulnerables de la vialidad y representan la mitad de las muertes causadas por tránsito. Los más afectados son los motociclistas, con un 23% de las defunciones. Si bien se observan avances claros en el trazado de las vías seguras, es necesario seguir trabajando. Si bien en algunos países ha habido progresos en las medidas relativas a la seguridad vial, el desafío sigue siendo adoptar y hacer cumplir una legislación más firme por medio de las 5 medidas de controles eficaces: conducción bajo los efectos del alcohol, uso del cinturón de seguridad, límites de velocidad, uso del casco de motociclista y dispositivos de retención para niños, y mejorar las normas de seguridad de los vehículos y de las infraestructuras viales, así como aumentar el acceso a la atención de urgencia de calidad. En la ceremonia se rindió un homenaje a Juan Manuel Orozco y Orozco, quien falleció en abril pasado. El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cedri Iván Escalante Sauri, entregó un reconocimiento a su familia. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. En otros temas, antes del 26 de agosto, las escuelas contarán con el material didáctico necesario para que los niños tengan educación de calidad. Más de 2 millones de libros ya comenzaron a ser distribuidos. El gobernador Mauricio Vila Dosal constató el inicio de la distribución de 2.7 millones de libros de texto que se repartirán por medio de 14 rutas, a fin que el 26 de agosto todas las escuelas cuenten con este material didáctico para el curso escolar 2019-2020. El gobierno del estado realizó una inversión de alrededor de 10 millones de pesos en la adquisición de este material educativo para preescolar, primaria y secundaria. Cada paquete que se les entregará a los niños consta entre 8 y 9 libros, algunos tienen 5 libros, pero son herramientas necesarias y muy esperadas. La secretaria de Educación dijo que también se entregarán libros de texto para las bibliotecas y talleres de padres de familia. Estamos dotándolos también de bibliotecas para padres, de una enciclopedia de padres de familia, en donde se encuentran temas relativos a la educación de los hijos, a la prevención del bullying, a la prevención del abuso sexual. O sea, tenemos una gama de títulos. Loreto Villanueva también habló sobre la construcción de aulas que se están llevando a cabo en algunos municipios, a fin de cubrir la demanda de la matrícula estudiantil. Especialmente en las áreas de Canacín, en las áreas de Cauquel, es donde tuvimos mucha demanda. Ya ven que viene mucha gente a vivir a Mérida y pues los servicios educativos son para todos los niños. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y usted y yo ya lo sabemos, Yucatán es tierra de maravillas, de arquitectura, de gastronomía, de playas y enigmáticos cenotes. Pero lo que tal vez no sabía es que aquí en nuestra tierra hay casi 100 cenotes, maravillosos estanques naturales de agua listos para recibir a los visitantes que gozan de las aventuras. Yucatán está lleno de maravillas, pues entre la selva hay cenotes, que siempre están esperando a que los visitantes se adentren en su aventura y disfruten de la inexplicable sensación de su cuerpo flotando en el agua fría, una conexión con la magia de la cultura maya. La península está llena de cenotes,
fantásticas pozas de agua o un estanque natural que hay en pocos lugares del mundo. Y a lo largo de la región hay numerosos sitios ideales para vivir grandes y emocionantes experiencias, que además son obligatorios para quienes recorren las tierras del Mayab. Según registros hechos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, hay alrededor de 3.000 cenotes en Yucatán y se estima que en la zona, que abarca Campeche y Quintana Roo, alrededor de 10.000. Con base en los últimos datos, hay 94 cuerpos de agua abiertos al público y operados para actividades turísticas, en los que se logra controlar los accesos y se apoya su protección y mantenimiento. Es necesario cuidar los cenotes para su preservación, por lo que los prestadores de servicios están obligados a ciertas normas de limpieza, como por ejemplo, que el cuerpo esté limpio de productos tóxicos para el ecosistema. Es importante ducharse antes de entrar a un cenote, sobre todo cuando se utilizó bloqueador solar, repelente para mosquitos, desodorante, perfume, crema para el cabello o lociones corporales. Es vital respetar la flora y la fauna que rodea el sitio. Además, si en el cenote hay estalactitas o estalagmitas, es indispensable mantenerlas como están, es decir, sin romperlas o cortarlas, porque una vez que se tapan, esos ductos no volverá a pasar agua y por lo tanto, ninguna de las dos crecerá más. Tele Yucatán te informa. Ahora le platico que habrán auxiliares auditivos para quienes más lo necesitan. 60 personas de más de 10 municipios volvieron a tener la dicha de escuchar los sonidos de la vida. Para facilitar las oportunidades de desarrollo, las administraciones de la Beneficencia Pública Nacional y Local entregaron 111 auxiliares auditivos a 60 personas de 13 municipios que registran altas condiciones de pobreza. La iniciativa representó la inversión de más de 340,000 pesos y la apoyaron los DIF municipales, que ubicaron a los beneficiarios. La titular de la Administración de la Beneficencia Pública Local, Sacy Leonor Méndez Hernández, dijo que se respalda a la población que más lo necesita y que no puede comprar un auxiliar ante la disminución o pérdida de la audición. La dependencia también trabaja a favor del cuidado de la salud y prevención de enfermedades con apoyo de Medical Impacts en la organización de las jornadas a favor de la población más vulnerable del estado. Tele Yucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a Armando Solís, que ya se reporta a través de la transmisión en el Facebook de Tele Yucatán. Quédese con nosotros, a la vuelta, más noticias. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Feria Artesanal Tunich, del 26 de julio al 4 de agosto, todo hecho a mano. Contaremos con artistas locales como Pierre David, Los Méndez, Kleiber y muchos más. Michoacán, Jalisco y Guanajuato, invitados especiales. Te esperamos en la comisaría de Tipiá. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch.
No son esos, somos nosotros. ¡Eco! ¡Y mejor! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Es un gusto que nos siga acompañando y nosotros estamos muy contentos esta tarde porque nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Iraíz Barón Cermeño, y ya lo sabe, ella es la directora del Servicio Nacional de Empleo de Yucatán, con muy buenas noticias, sobre todo para todos los jóvenes que nos están viendo en casa. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Livia. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio para la difusión de nuestros programas. Y tenemos buenas noticias para los jóvenes porque va a haber una Feria del Empleo especialmente para ellos. Totalmente, pues refrendando el compromiso del gobernador Mauricio Vila para la juventud yucateca, y en el marco del mes de la juventud que se celebra en el mes de agosto, el Servicio Nacional de Empleo está organizando esta Feria de Empleo para jóvenes, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de julio a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Salón Uxmal 1 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Estaremos ofertando un aproximado de 1,300 plazas vacantes con la participación de 44 empresas, y las vacantes son en puestos operativos, técnicos y profesionistas con sueldos que van desde los 5,000 hasta los 28,000 pesos. Entonces, pues es una gama muy interesante de oportunidades para toda la juventud yucateca, para todos aquellos jóvenes que están en búsqueda de un empleo o que quieren mejorar el que ya tienen. Esta es una gran oportunidad para todos los jóvenes y ahora que nos están escuchando allá en casa, que se den una vuelta este próximo 30, ¿verdad? Sí. 30 de julio a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué se necesita para acudir a la feria? Hay que llevar nuestro currículum, solicitudes, registrarse en algún sitio en específico. Sí, Libden, para todas las personas que estén interesadas en participar en esta feria, los invitamos a que se inscriban de manera previa a través de nuestras páginas ferias.empleo.gov.mx o www.empleo.gov.mx. Les pedimos que impriman por favor su número de folio para que puedan acceder de manera más ágil a la feria, y por supuesto les sugerimos llevar currículum debidamente requisitado y documentación básica como lo es acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domicilio y comprobante de estudios de cualquier nivel. Los requisitos básicos para que igual nos postulamos en algún puesto y ahí quien quita y salimos con empleo de la feria. Pues ese es el objetivo, y como siempre estamos tratando de brindar un mejor servicio a la ciudadanía yucateca. Estaremos contando con el servicio de transporte gratuito. Nuestros camiones estarán en ruta saliendo desde el Parque de Santa Lucía a partir de las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, y también estaremos brindando el servicio de fotocopiado, y por supuesto no podían faltar nuestros talleres del Observatorio Laboral. Pues tenemos toda una gama de oportunidades muy amplia para los jóvenes, pero lo más importante, Libden, es que también estaremos contando con una importante cantidad de vacantes para profesionistas en el extranjero. Eso es una gran oportunidad para todos los jóvenes que desean trascender no solo aquí en nuestra tierra, sino también en el extranjero. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada más, ¿hay una edad específica porque es una feria para los jóvenes o algún requisito extra que tengan que tomar en consideración? Pues la edad desde los 18 hasta los 29 años se considera la edad joven, y pues están todos invitados, son nuestros invitados de honor, y estaremos contando también con la participación de la Subsecretaría de la Juventud. Pues excelentes noticias. Reitéranos una vez más la invitación para todos los que nos están viendo en casa. Claro que sí, para todos los jóvenes que estén en búsqueda de un empleo o mejorar el que ya tienen, los esperamos este próximo martes 30 de julio a partir de las 8 de la mañana en el Salón Uxmal 1 del siglo XXI. Feria de Empleo para jóvenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ahí estaremos presentes en la feria. Muchísimas gracias, Libden. Gracias por este espacio. Ahí quedó la invitación para el próximo 30 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a partir de las 8 de la mañana. Nosotros nos vamos con más información y mire, reducir, reutilizar y reciclar. Esas son las 3 reglas que todos deberíamos seguir, sobre todo en este tiempo en el que las condiciones climatológicas y del medio ambiente están tan dañadas. Es urgente desplastificarnos, de lo contrario las próximas generaciones tendrán complicaciones para consumir agua limpia y alimentos inocuos. Los recipientes de plástico y unicel simplificaron la vida de las personas y a la vez la complicaron, porque son productos que tardan décadas en degradarse y contaminan el medio ambiente. Si bien hay mayor cultura de separación de residuos, los plásticos combinan varios polímeros, de modo que su reciclaje es casi nulo.
Tienes una bolsa de plástico, la vas a reciclar y la voy a usar siempre para hacer bolsas de plástico, no. Cada vez que usas un polímero, cada vez que procesas un polímero, lo degradas ligeramente, entonces la calidad del material no es la misma. Entonces, un reciclado infinito no existe, ¿no? Porque cada vez que lo uses lo vas a degradar más y va a resistir menos. Entonces, hay que usar un poco de conocimiento, de ciencia, ¿no? Para poderlos reutilizar. El PET es el producto número 1 de veces que puede reciclarse y prácticamente el único. Todos los demás no puedo revertir el proceso de polimerización, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, están en el medio ambiente, sí se van degradando, se van dividiendo en pequeñas partículas y eventualmente ya no los vemos. Pero esos mismos materiales, una vez que se han roto en pequeñas partículas, ya no los ves, pero están ahí, siguen contaminando, siguen haciendo su efecto sobre ello. Los pañales desechables contienen 15 variedades de plásticos y son imposibles de separar. Usar sabucanes, pañales de tela, popotes de materiales reciclables, invertir en tecnología que separe los desechos, entre otras estrategias, contribuyen a reducir el daño al medio ambiente. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y sobre este mismo tema, el del cuidado al medio ambiente, otro aspecto que generalmente descuidamos es el del uso de las pilas, esas que les ponemos a nuestro control remoto, de la televisión, al del aire acondicionado, incluso los carritos de los pequeños en casa. Son altamente contaminantes y si no le damos un fin apropiado, pueden generar estragos al medio ambiente. ¿Sabías que una pila de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua? Una alcalina 167.000 litros, mientras que una de óxido de plata contamina 14.000 litros de líquido. Por eso, es importante dar una disposición adecuada en los contenedores que hay en diversos sitios de la ciudad, escuelas, parques, plazas comerciales, entre otros espacios públicos. Las pilas son residuos peligrosos, que es competencia de Semarnat. Entonces ahí también es un esfuerzo que hace el ayuntamiento para prevenir la contaminación del suelo y del agua por la disposición inadecuada de las pilas. Para fomentar el cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación con residuos tóxicos, el Ayuntamiento de Mérida incrementará los sitios recolectores de esos y otros residuos, que pasarán de 40 a 200. Hay un sitio verde móvil, que es otra estrategia para promover el cuidado del medio ambiente. La gente va todos los sábados con sus residuos limpios, los lava, los separa, porque no aceptamos revuelto o sucio, ¿no? Entonces la gente ya lo sabe, o sea, la gente ya tiene una cultura de separación, de limpieza, pues se toma el trabajo de guardar una buena cantidad para llevarlo 1 o 2 veces a la semana a estos puntos verdes móviles. El vidrio es el material que más se recolecta con esa estrategia. El vidrio, el cristal, porque es de lo que menos opciones hay en otros lugares. El sábado, el punto verde móvil se ubicará en el Mercado de la Tierra, en la avenida Colón con Reforma, de 9 a 12 horas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y que le cuento que aquí en nuestro estado también se desarrolla la tecnología y en el área de la construcción, un invento para cubrir claros de más de 25 metros recibió su tercera patente. El ingeniero Roque Méndez Baeza presentó la patente que recibió por el sistema denominado estructura laminar compuesta, que inventó para cubrir claros de más de 25 metros. Es la tercera patente que recibió por su invento. Las anteriores fueron en 2012 y 2016, y la más reciente se la otorgaron físicamente entre mayo y junio pasado. La presentación de la patente se realizó ante los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, que preside José Gómez Flores. Méndez Baeza, originario de Valladolid, presentó su tercera patente que obtuvo con su invento en el curso que impartió a los integrantes del colegio. El profesional es catedrático de la asignatura Prefabricación de Edificios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos del otro lado del estudio con nuestra compañera Mayra Vences. Muchas gracias y bueno, seguramente en estas vacaciones estaban buscando
conocer. Así que, ¿por qué no salir de la ciudad y conocer pues un poquito de nuestro estado, que seguramente tiene muchísimo que no conocemos? Una gran opción es la Feria Artesanal Tunich 2019, que abre sus puertas a las y los yucatecos, pero también a los visitantes nacionales y extranjeros. En este evento podrás disfrutar de su amplia gama de riquezas artesanales, gastronómicas y culturales. Así que date la vuelta del 26 de julio al 4 de agosto a la comisaría de Sitia para divertirte con los espectáculos musicales y comediantes que engalanarán esta feria artesanal por excelencia. Así que para más información visita la página www.merida.gov.mx/Tunich y Mérida me mueve. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de julio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, Al Chile y Servicel. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa y tenemos saludos pendientes y son para Adriana Vargas, que nos saluda desde Suquilá, también para Francisco Sarabia y Saúl Parra, que están disfrutando este jueves acompañados de Teleyucatán Te Informa. Vamos con más noticias y mire, la ciudad de Mérida ha alcanzado el 1,000,000 de habitantes. Algunos expertos explican que el ritmo de crecimiento de la población se incrementa a partir del 1,000,000. Lo que sí es un hecho es que la capital del estado es muy extensa. El crecimiento hacia afuera ha sido una característica en las últimas décadas. Hoy Mérida tiene la extensión de una ciudad como Guadalajara, que tiene un 50% más de población. Quizá llegó el momento de dejar de crecer a los lados y tengamos que crecer hacia arriba. ¿Qué significa que ya seamos más de 1,000,000 de habitantes? ¿Cómo debe la ciudad de Mérida crecer? Le preguntamos a la arquitecta Leticia Torres, maestra en Administración Pública con una especialización en Planeación Estratégica Urbana, y esto fue lo que nos dijo. Fíjate que cuando una ciudad llega a 1,000,000 es algo que se ha repetido a nivel mundial. Comienza a tener 3 características muy importantes. La primera, comienza a ser mucho más atractivo la migración del campo hacia la ciudad. La segunda es que gente que vive en grandes ciudades que se le llaman megalópolis, que ya son de 10 millones, 15 millones de habitantes, comienzan a ver también muy atractiva la ciudad de 1,000,000. Es una ciudad de muy buena escala y que tiene todo, ¿no? Pero lo más importante es que comienza a ser un atractivo económico, un atractivo de inversión. Entonces, estas características no fallan en el momento de ser 1,000,000. Es un comportamiento que siempre han tenido las ciudades. Específicamente para Mérida, yo consideraría que debemos de crecer ya no de manera tan extendida, porque eso se convierte en algo muy costoso, ¿sí? En 100 metros lineales de calle hay muy pocas viviendas, muy poca captación de impuesto predial, y eso hace que las ciudades sean muy costosas. Para Mérida, en mi opinión, y de hecho lo avala, está totalmente ya establecido en el programa de desarrollo urbano vigente, que es del 2017, debemos de redensificar la ciudad del periférico
hacia adentro. Es una estrategia que se le llama consolidación urbana. Mérida es muy extensa, es del mismo tamaño de Guadalajara, con la mitad de la población, entonces evidentemente eso hace que nuestra ciudad sea muy costosa administrativamente. Ahí quedó la postura de este especialista y ahora cambiamos la página informativa. Vamos a recordar el tema de la contaminación auditiva. Hubo bastante polémica. El reglamento contra el ruido, como se le conoce habitualmente, se divide en 4 vertientes. Incluso hay uno que es para el área residencial. La contaminación auditiva o sonora se refiere al exceso de ruido que altera las condiciones normales del ambiente y en varias zonas del centro histórico de Mérida, los comercios y otros establecimientos como bares, cantinas y restaurantes se excedían con la música escandalosa. El mes pasado, el Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico del municipio en materia de contaminación auditiva. Lo que se hizo fue entrar a analizar a fondo este asunto. Hubo un proceso muy importante de socialización de esta modificación que se hizo al reglamento. El área de participación ciudadana del ayuntamiento estuvo reunido con grupos de vecinos, con cámaras empresariales, para que obviamente el producto de este reglamento pues obviamente estuviera pues, socializado y cubriera las expectativas de todos los ciudadanos. Este reglamento tiene el objetivo de proteger el derecho a la salud, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Tomando en consideración todos los puntos de vista, el reglamento se alineó a la norma federal que establece los límites de decibeles y horarios en los que se controla el ruido en establecimientos. El reglamento contra el ruido, como se le conoce coloquialmente, se divide en 4 vertientes. El primero es residencial en exteriores con 2 horarios. De 6 de la mañana a 10 de la noche solo se permitirán 55 decibeles y de 10 de la noche a 6 de la mañana 50 decibeles. Para la industria y comercio se estableció que de 6 de la mañana a 10 de la noche se permitirán 68 decibeles y de 10 de la noche a 6 de la mañana 65 decibeles, mientras que para las escuelas durante el recreo se permitirán hasta 55 decibeles. Para ceremonias, festivales, eventos y entretenimiento hasta 100 decibeles. En caso de no respetar y cumplir este reglamento, los comercios serán multados, incluso clausurados. Desde la amonestación, suspensión temporal del establecimiento, clausura definitiva y las multas. Y las multas dependiendo del daño. Acuérdate que este reglamento no solo habla del ruido, habla de todos los tipos de contaminación. Dependiendo del daño puede ser desde los 100 unidades de medida hasta las 25,000 unidades de medida, dependiendo del daño que le causen al medio ambiente, ¿no? Los ciudadanos pueden presentar quejas en contra de los establecimientos con exceso de ruido en el área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Mérida y para otros tipos de contaminación al área de servicios públicos municipales. Si decides hacer una fiesta en tu casa, debes estar atento, pues en breve se abordará en el Cabildo de Mérida el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, que establecerá sanciones a particulares que prolonguen la fiesta en sus domicilios. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Ahí quedaron las normas, así que mucho cuidado con excederse de los decibeles. Clases diseñadas especialmente para los niños que incentivan a mantener una cultura sana en la familia, motivando los valores, sus derechos, pero también sus responsabilidades. Todo durante las vacaciones de verano. Con el objetivo de motivar a los niños en el manejo de nuevas tecnologías, como parte del programa de desarrollo integral que lleva a cabo el sindicato de una empresa panificadora, se imparte un curso de verano enfocado a los hijos de los trabajadores. Además de clases de computación, se imparten cursos de manualidades, actividades lúdicas y activación física, como parte del programa ProSalud, enfocado a incentivar una cultura sana en la familia. Todo esto de manera gratuita. Entre los temas que se abordan está el incentivar valores en los niños, así como sus responsabilidades y derechos, pero sobre todo, el cuidado del medio ambiente. Este curso, que concluirá próximamente, es parte de esas actividades enfocadas a apoyar a las familias de los trabajadores y compartir esa responsabilidad en pro del desarrollo de los niños. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora atención, el norte, centro, noroeste y sur de Yucatán.
ya que se mantiene el pronóstico de tormentas fuertes, pero las temperaturas seguirán siendo calurosas aquí en la capital yucateca de hasta 36 grados, pero no le cuento más, vamos directo al pronóstico del tiempo. La onda tropical número 21 y la vaguada que se establecerá sobre el occidente de la península de Yucatán ocasionarán cielo parcialmente nublado a medio nublado con potencial para tormentas fuertes a muy fuertes en el norte, centro, noroeste y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas y cálidas al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en la región costera. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima será de 23. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Así que si va a salir de casa, no olvide cargar con su paraguas y su bloqueador solar. Con estas recomendaciones nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, hay más información. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán y ahorita hablemos de temas de salud. Presta atención, sobre todo a las mujeres en casa. Esta es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano, o sea, el nervio en la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a diversas partes de la mano. Este de acá. El síndrome del túnel carpiano puede provocar endurecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y también en los dedos. Disminuir los movimientos manuales repetitivos, tomar descansos de 15 minutos después de varias horas de trabajo con las manos, tener cuidado al realizar ejercicios con pesas y evitar posiciones incorrectas de las muñecas al dormir son algunas de las medidas que evitan la aparición del síndrome del túnel carpiano.
Es la afección por la presión excesiva en el nervio mediano de la muñeca, que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. El nervio mediano nos va a dar la sensibilidad de los primeros 4 dedos de la mano. Me refiero al dedo pulgar, al dedo índice, ¿sí?, al dedo medio y parte interna del dedo anular. El síndrome es 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Con cambios o alteraciones en la cuestión hormonal, por un decir, puede presentarse en personas embarazadas, puede presentarse en personas que empiezan a tener menopausia. El especialista se refirió a los síntomas del padecimiento. El principal síntoma y el inicial va a ser dolor exactamente en la región de la muñeca. En la región anterior de la muñeca es donde va a haber ahí va a estar el dolor, se va a sentir la inflamación, la limitación para hacer ciertos movimientos, ¿sí? Y ya de ahí, cuando el problema va evolucionando, entonces ya se van a presentar cambios en la sensibilidad de los dedos. Inclusive en los casos más avanzados puede llegar a haber un problema hasta en el movimiento de las manos. Los movimientos finos ya van a ser más difíciles, abotonarse, ¿sí?, alguna prenda, agarrar algún objeto pequeño. Ante la aparición de los primeros síntomas, es importante acudir al médico, porque el 60% de los pacientes acuden luego de años que se registró el padecimiento y generalmente el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y seguimos con temas de salud. 7 de cada 10 mujeres las padecen principalmente por el embarazo, cuestiones hormonales e incluso por usar ropa demasiado ajustada. Evite complicaciones a su salud y escuche la recomendación de un especialista. Para evitar la aparición de varices, que afecta hasta el 30% de la población adulta, no se debe permanecer de pie por periodos prolongados, mantener el peso adecuado y hacer ejercicio. Deseamos primero que el paciente no sea sedentario, entonces le recomendamos alguna actividad física. Dentro del ejercicio que nosotros recomendamos o que nos pueden apoyar en esta patología es la natación o caminata incluso. El padecimiento, que se registra con frecuencia en personas mayores de 50 años, que también tiene un componente genético, afecta a 7 de cada 10 mujeres por cuestiones hormonales, embarazo, uso de ropa ajustada, de tacones, entre otros factores. Las varices son dilataciones de las venas debido a la acumulación de sangre, ocasionando severos síntomas. El paciente puede empezar a tener síntomas como sensación de pesantez en las piernas, sensación de que están aumentando de volumen. Nosotros le llamamos edema. ¿Bien? También el paciente puede tener sensación de prurito, picazón, dolor, obviamente, y generalmente lo determina de manera vespertina o nocturna. Ante la aparición de esos síntomas es importante acudir al médico para su valoración y evitar complicaciones como úlceras, hemorragias, entre otras. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos a otras cosas. Ixmanicté Siempre Viva es el nombre de la exposición que tiene escenas de quienes con sus colores bordados llenan de tradición y orgullo nuestro legado. La exposición fue inaugurada por la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, quien expresó que con este evento se reactiva el Salón de Creadores Manuel Lizama Salazar de la Sede Culta. Se revaloriza y reconoce el trabajo de las artesanas y artesanos para conservar la herencia cultural de Yucatán. Ante la coordinadora del proyecto, Silvia Carrillo Jiménez, y la directora de la Casa de las Artesanías del Estado, Dafne López Osorio, Ana Méndez, directora general de Museos y Patrimonio, indicó que la exhibición registra la riqueza patrimonial. Y ahí en su pantalla algunas imágenes al respecto. Con este tema finalizamos esta tarde. Es un gusto que nos haya acompañado una ocasión más. Mi nombre es Libden Ojeda. Nos vemos mañana para cerrar la semana como se debe con información y le invito a que se quede con nosotros. Se queda con nuestros compañeros de los deportes, Antonio Lizama y Mario Peniche, en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Hasta mañana.
tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Estaremos hablando esta tarde de la presentación de lo que va a ser el Maratón de Mérida el día 5 de enero del próximo año. Se anunció que pues se va a estar dando como un estímulo adicional a los primeros yucatecos, hombre y mujer, que den la marca, no solamente la inscripción, sino también el apoyo para la transportación, de estar presentes en el Maratón de Boston. Le tendremos todos los detalles. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Leones aseguraron la serie en Villahermosa, vencieron 3-2 a los Olmecas, y es que Alex Liddy, bueno, pues conectó el imparable productor de lo que a la postre sería la carrera de la diferencia. Esto fue en la octava entrada. Le tendremos el resumen en información siempre del Rey de los Deportes. Hoy arrancó el torneo de iniciación, donde participan 6 equipos de 4 estados en la categoría 7-8 años. En más del deporte amateur, bueno, pues anuncia que el próximo mes de agosto se estarán sumando otros 25 municipios en lo que viene siendo las academias deportivas de iniciación, y bueno, pues con esto se estará llegando en el estado a 50 municipios en este programa. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya listos con la información de los deportes. Oye, pues muy buena pues oferta la que se está haciendo para el maratón de la ciudad de Mérida, ¿no? Algunos de los ganadores, pues bueno, van a asistir con algunos gastos ya pagados al maratón de Boston, y es que se comentó hoy precisamente en la rueda de prensa que el maratón de la ciudad de Mérida ya forma parte de las competencias de ruta que bueno, que van a ser, clasificatorias para asistir a este mismo maratón. Y digo, es lo que ha crecido, el nivel que ya tiene este maratón, la presencia que ya tiene después del maratón, o creo que primero es el maratón de la ciudad de Mérida y después viene el maratón de la Marina. Creo que son de los eventos de ruta más importantes que tiene el estado. Por tercer año consecutivo es clasificatorio para el maratón de Boston, con pues la novedad de que este año el primer yucateco, hombre, y también la primera yucateca que den la marca, eso es importante, que sean los primeros, bueno, pues van a poder asistir con la inscripción
y también el apoyo en los gastos de transportación, es decir, el boleto de avión, para estar presente y representar no solamente a Yucatán, sino a México en ese maratón de Boston. Correcto, así es. Pues bueno, enhorabuena. Vámonos rapidito con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter, en @DeportesTeleYuc y en Deportes Tele Yucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vamos a la primera nota y es referente justamente del atletismo, del maratón, que bueno, pues el 5 de enero del 2020 se estará corriendo por las principales calles de esta ciudad, iniciando a las 6 de la mañana a un costado del Monumento a la Patria. Se va a competir, por supuesto, en las categorías de 42 kilómetros, 21 kilómetros, 10 kilómetros y también la caminata participativa. Hoy fue la presentación oficial y este es el reporte. La edición 2020 del Maratón de Mérida, que se correrá el domingo 5 de enero, otorgará como estímulo especial a los mejores yucatecos, hombre y mujer, que den la marca para el Maratón de Boston, la inscripción y apoyo de transportación, según lo anunció este jueves en la presentación oficial del evento el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha. Pues mira, muy contento, es el maratón de la ciudad que ha venido a consolidarse ya en el gusto no solamente de los meridanos, de los yucatecos, sino también de muchos nacionales y extranjeros que vienen a celebrar con nosotros la ciudad. Será el próximo 5 de enero, en el marco del 478 aniversario de la Fundación de Mérida. Y bueno, habrá pues ya las clasificatorias que ustedes conocen de 42 kilómetros, de 10, caminata de 3 kilómetros y por supuesto pues todos los estándares internacionales que hoy se exigen para poder tener una carrera pues clasificatoria para maratones como el de Boston. El Maratón de Mérida, que se organiza desde 1992, tendrá este año como temática el mundo natural, por lo que se promocionará el cuidado del medio ambiente y la importancia de la reforestación en la ciudad. Como saben, es una temática de 5 años que se ha elegido, cada 5 años cambiará la temática. El mundo maya siempre ha sido un sello fundamental de las actividades que realizamos y se promueve el mundo verde, lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente, con las campañas de reforestación que hemos estado emprendiendo desde el ayuntamiento y por supuesto con la participación de todos los meridanos para hacer un maratón verde. El Maratón de Mérida, en sus categorías de 42, 21 y 10 kilómetros, saldrá del Monumento a la Patria en Paseo de Montejo el domingo 5 de enero a partir de las 6 de la mañana y formará parte de los festejos por el 478 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Bueno, dejamos el atletismo, vámonos ahora al rey de los deportes, y es que anoche los Leones de Yucatán, con apretado marcador de 3-2, le ganaron a los Olmecas y de paso aseguraron la serie. El italiano Alex Lidi entró de emergente en la octava entrada y conectó imparable, que produjo la carrera con la que los Leones de Yucatán vencieron 3-2 a los Olmecas de Tabasco, asegurando la serie anoche en el Estadio Centenario, 27 de febrero de Villahermosa, Tabasco. José Samayoa logró su quinto triunfo del año, con actuación de 7 entradas, aceptando 2 carreras y ponchó a 8. Lo relevaron Enrique Burgos y Josh Luke, quien se apuntó su rescate número 13 de la campaña. El revés fue para el ex melenudo, Tomás Solís. Los selváticos se habían puesto adelante en el marcador en la misma primera tanda, con extra base de Arthur Lee Charles, quien mandó al plato a Jorge Flores. Y en la quinta hicieron una más, que anotó Jonathan Jones, con elevado de sacrificio. Los Olmecas respondieron en la baja de ese mismo episodio para empatar la pizarra 2-2, con inatrapables productores de Daniel Carbonell y Brian Quintero, aunque en el octavo rollo todo se definió a favor de Yucatán. Los Reyes de la Selva buscarán agenciarse la serie completa esta noche, mandando a la loma a Jesse Estrada, quien tendrá como contrapelo a Marcos Machado.
Pues hoy será el último de la serie en el Parque Centenario 27 de febrero de Villahermosa. Yucatán ya la tiene en la bolsa y el fin de semana los Leones de Yucatán estarán cambiando para dirigirse a Campeche y enfrentar viernes, sábado y domingo al equipo de los Piratas. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos hablando justamente del torneo de iniciación categoría 7-8 años con la presencia de 6 equipos de 4 estados. Arrancó en los campos de la Liga Yucatán. Volvemos. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de julio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, Al Chile y Servicel. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Hace un par de meses se reunieron en esta ciudad los dirigentes de la región 8 del béisbol amateur. Ellos se juntaron y propusieron organizar diferentes torneos para buscar semillas, buscar nuevos valores. Uno de estos torneos es el que inició esta mañana en los campos de la Liga Yucatán, con la presencia de 6 equipos de 4 estados, el torneo de iniciación categoría 7-8 años. El reporte. Con la participación de 6 equipos de los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, la Federación Mexicana de Béisbol inauguró este jueves su torneo de iniciación Región 8, categoría 7-8 años, en las instalaciones de la Liga Yucatán. Los representativos del estado están dirigidos por Rommel Solís Silva, el equipo 1, y por Carlos Contreras Sosa, el Yucatán 2. En la ceremonia protocolaria, el director del IDEI, Carlos Sáenz Castillo, inauguró el torneo, en tanto que Jesús Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida, realizó la toma de protesta. Juan Méndez Arcila, presidente de la Liga Yucatán, junto con Rudy Amaro Benítez, presidente de la Asociación Yucateca, fueron los encargados de dar la bienvenida a los equipos participantes. La encargada de lanzar la primera bola fue la jugadora del Club Piratas, Ana María Ortiz, y tuvo como bateadora a Johaine Aguilar de Quintana Roo. Como receptor fungió el tabasqueño Gael de la Rosa Díaz y como umpire María José Tadeo Juárez. Bueno, y continuando con el deporte amateur, en agosto se van a poner en marcha 25 academias deportivas más de iniciación, esto a cargo del Instituto del Deporte. A partir del mes de agosto se pondrán en marcha otras 25 academias de iniciación deportiva en los diferentes municipios del estado, sumando hasta el momento un total de 50 y buscando que para el próximo año estas academias ya estén funcionando en los 105 municipios de nuestro estado, informó Carlos Sáenz Castillo, director
del Instituto del Deporte de Yucatán. Hoy ya estamos trabajando en 25 municipios, hoy ya tenemos un entrenador de fútbol y un entrenador de béisbol con todo el equipamiento necesario para la práctica de ambas disciplinas, y la verdad que muy agradecido con la recepción, con todas las facilidades que nos han brindado los presidentes municipales en cada uno de sus localidades. En el mes de agosto ya vamos a ampliar la cobertura a 50 municipios, ya nos vamos a ir a otros 25. Precisamente el día de hoy me voy a Quinchil, que va a ser uno de los nuevos municipios donde vamos a entrar. Dijo que ya se inició en estas academias con las disciplinas de béisbol y fútbol, de donde se captarán a jóvenes con talento para darles una proyección y en un futuro formar a deportistas de alto rendimiento y profesionales. El trabajar desde la base, siendo academias de iniciación deportiva, pero por supuesto, sobre todo en un esquema de masividad, llegando al mayor número posible. Este es un programa dirigido a toda la población en Yucatán. La propuesta por parte del gobernador es de tener a inicios del próximo año ya la cobertura total de los 105 municipios. Este sería un programa de impacto estatal, ¿no?, en beneficio de todos y cada uno de los municipios, sin distinción de partido. Por último, Carlos Sáenz Castillo manifestó que las academias tendrán 2 coordinadores y 4 supervisores, divididos por zonas del estado, y además, los entrenadores encargados de impartir ambas disciplinas serán capacitados por el Instituto del Deporte. Pues ahí está la información, estas academias ya están funcionando 25, el próximo mes otras 25 y se prevé que para el mes de enero de 2020 este programa llegue a los 106 municipios, academias, fomentando por supuesto el talento del béisbol y del fútbol. Y antes de irnos, le recuerdo que esta tarde a las 18:06 en punto, en el Gran Museo del Mundo Maya va a ser la presentación de los Venados FC Yucatán. Van a presentar principalmente lo que va a ser su nueva piel. Recordar que el 30 de julio estarán rompiendo hostilidades al torneo de Copa, recibiendo en el Carlos Iturralde al equipo de los Potros de Hierro del Atlante, y 4 días más tarde jugarán el encuentro en la fecha 1 del campeonato de Liga Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, visitando al equipo de los Loros en Colima. Mañana puntualmente le estaremos dando cuenta de la ceremonia de la presentación de la nueva piel de los Venados FC Yucatán. Mi estimado Tony. Vámonos, nos vemos en la noche. ¡Vámonos! Les recuerdo, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Los miércoles a las 7:30 en El Juego, el programa de análisis deportivo que genera opinión. Y los sábados a las 16:04 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Los espacios deportivos para estar en comunicación directa con usted. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos en la noche. A continuación,